saluda el psicólogo José Plasencia Juscarmaita, actualmente especialista en psicología clínica y de la salud y egresado de la segunda especialidad de psicología forense y criminalística por la Universidad Federico Villarreal. Bienvenidos a este taller. Básicamente el día de hoy vamos a entender un poco más sobre la figura de lo que es una entrevista única en casos de violencia. Es importante conocer este tema para que nosotros podamos actuar en nuestros diferentes ámbitos de desempeño laboral de manera adecuada y no errónea como se ha venido haciendo o se viene haciendo en algunos casos que en la práctica, en el ejercer profesional de cada uno de los participantes. Entiendo que tengo participantes que son abogados, psicólogos y de otras profesiones afines. No voy a tener ningún problema en responder todas las preguntas que me puedan realizar. Vamos a avanzar con la teoría. Posteriormente me va a gustar interactuar mucho con ustedes para poder aclarar algunas dudas que tengan, ¿sí? Siempre en orden, la participación se sugiere mediante el anfitrión, que es el Instituto ICAP. Con ellos se coordina lo que es la participación de cada uno de ustedes. Voy a tratar en lo posible de poder atender todas las preguntas que me realicen, ¿sí? Muy bien. Vamos a dar inicio. Disculpen, me puse un poquito mal de la garganta, pero voy a tratar de llegar a ustedes como siempre. A ver, el día de hoy vamos a tocar un punto muy importante, como les decía, que es la entrevista única en cámara Gesell, particularmente en casos de violencia. Ya la definición de violencia la tenemos clara, ¿no? Es un acto en el cual una persona determinada impone su fuerza física, moral y demás sobre otra. Esa es la violencia en general, para entenderla ya de un concepto más trillado. Creo que todos ustedes somos, bueno, en realidad todos somos ya conocedores de la definición de violencia. Lo que hay que tener en cuenta es de que violencia abarca el ámbito físico, psicológico, sexual y ahora, según la modificatoria de la nueva ley 3036-4, es la violencia patrimonial. Importante conocer y diferenciar, ya lo vamos a hacer en el transcurso, pero saber o entender de que la violencia engloba al menos estos 4 pilares fundamentales, ¿sí? Bien, acá tenemos una noticia, a ver si me siguen. Dicen, dictan cadena perpetua a sujeto que abusó de sus hijos. Niños de 8 y 5 años contaron la violación. El resultado del examen físico corroboró el ultraje. Bueno, este es un extracto de un diario Comercio. Se pudo sacar... a ver, una violencia sexual o un caso de violencia sexual en específico, un caso de violencia en general también, siempre tiene sus escaños, tiene sus procedimientos y tiene sus diligencias al momento que es denunciado. Nosotros debemos entender de que la actuación del psicólogo o el perito forense comienza cuando es notificado. ¿Vía quién? Vía el fiscal a cargo de la investigación, vía la Policía Nacional o la entidad de administración de justicia, que puede ser también el Poder Judicial. Es importante considerar que el psicólogo comienza a tomar parte de esto cuando es notificado, ¿sí? Una vez que se notifica, puede ser al centro, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o al mismo Poder Judicial, etc. De acuerdo a los profesionales idóneos que tenga para realizar esta diligencia. Entonces, como dice la noticia, ¿no? Surge el caso, toman conocimiento de las autoridades y se comienzan a practicar las diferentes diligencias de actuación para poder esclarecer los hechos o llegar a la verdad, que es lo que se busca. Lo que se hace es inmediatamente tomar conocimiento, ni bien toma conocimiento, bueno, les voy a hablar de una realidad fiscal. Toma conocimiento el fiscal, delega los procedimientos o las diligencias necesarias, que en este caso primordiales son la entrevista única en cámara Gesell y el reconocimiento médico legal. Son muy importantes. Ahora, dentro de ellos también hay otras pericias ya que se van a ir practicando, o hay otros procedimientos o diligencias que se van practicando en el transcurso. En este momento, nosotros nos vamos a citar o situar más en el procedimiento de entrevista única,
¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de historia primero, porque es importante conocer cómo se origina esto. El doctor Arnold Lucius Hessel es un psicólogo y pediatra especializado en el desarrollo infantil. Su trabajo fue relacionado con el establecimiento de unas pautas de conducta infantil a lo largo del desarrollo. Está considerado este señor como uno de los más influencias de la puericultura en los años 40 y 50. Arnold Lucius Hessel es el creador de la famosa cámara Hessel. Este señor ha estudiado mucho la conducta infantil, ha sido una persona que se ha basado, ha llegado a estudiar mucho en la interacción con un menor de edad y ha podido distinguir diferentes parámetros que hacen que una persona pueda llegar más o pueda caer mejor en el entorno de un niño. No es lo mismo tener una conversación con un adulto que con una persona que tenga menor edad, ¿sí? Entonces, este señor ha desarrollado toda una investigación, está en internet, lo pueden buscar si desean. Más él basa mucho su estudio en la conducta o el comportamiento infantil que él tuvo, la experiencia cercana de poder realizar esos estudios, y pudo llegar a entender de que un menor un menor de edad no tiene la misma capacidad comunicativa. Ojo, hablemos solamente de la capacidad de expresión, del lenguaje, no tiene necesariamente la misma capacidad de un adulto, ¿no? Eso es obvio. Sin embargo, ahí existen diferentes barreras cuando tú interactúas con un niño que se van formando, pero el profesional preparado y adecuadamente instruido puede romper estas barreras y es posible, ¿sí? Muy bien. Definición. La entrevista única Cámara Gesell es una diligencia de declaración testimonial dirigida a las personas víctimas de violencia. Se desarrolla en una sola sesión con la intervención de los operadores que participan en el procedimiento, siendo el psicólogo quien lleva a cabo la entrevista. En este caso, para el lado de la especialidad, vamos a llamarlo así, es el psicólogo forense, ¿sí? Existen diferencias marcadas, y esto es lo que a veces confunde un poco en la intervención de un psicólogo clínico con la intervención de un psicólogo forense. Eso hay que entenderlo bien. El psicólogo clínico tiene un tipo de intervención muy diferente al del psicólogo forense. Es por ello que cuando nosotros realizamos o practicamos los procedimientos de intervención psicológica, forense, en el ámbito forense, tenemos diferente forma de interactuar con la persona que se examina. Muchas veces ha pasado de que estamos en, no sé, estamos en un espacio de evaluación y por ahí pues la mamá dice, ese psicólogo qué serio, ese psicólogo ¿por qué es tan malo? ¿Por qué es tan rígido? No es nada amable con mi examinado, con mi niño, con mi hijo, ¿no? Entiéndase de que es muy diferente la intervención y en el ámbito clínico pues es totalmente diferente, ¿sí? Y ya sobre los lineamientos y lo que corresponde a una intervención clínica y forense se encuentra, por ejemplo, detallado en la guía de entrevista única del Ministerio Público. Ahí pueden ahondar más un poquito sobre eso porque son aspectos muy diferentes. Manejamos diferentes enfoques, manejamos diferentes formas de interacción e intervención. Hay dimensiones de intervención, incluso el objetivo, ¿sí? Bien. En cuanto a los términos referidos, ¿qué pasa? Sale la nueva ley, la 3036-4, y lo que sucede es que crea un revuelo a nivel de la interpretación que se da a eso. Surge un tema de decir por qué cámara Gesell y por qué entrevista única. La explicación técnica a cámara Gesell y entrevista única es que ambos son lo mismo, solo que hay que ver algo. Cámara Gesell es el instrumento, es la sala de observación y la sala de entrevista. Cámara, la cámara hace alusión a un instrumento. La sala de entrevista única de igual forma. Ambos términos son iguales,
Ahora, el objetivo de la cámara Gesell y el objetivo de la sala de entrevista única son los mismos. Tomar la declaración testimonial que ya se vio en la definición. La cámara Gesell y la sala de entrevista única, ojo, son lo mismo. No son cosas diferentes. Entiéndase bien esto, por favor. ¿Por qué surge un poco este tema de la entrevista única o la sala de entrevista única? Miren, implementar una cámara Gesell a nivel de una región o de un departamento fiscal, vamos a hablarlo así, implica un costo muy elevado porque utiliza instrumentos de muy alta gama. Son instrumentos tecnológicos de muy alta gama que tienen que captar al mínimo detalle todos los rasgos, gestos físicos de la examinada, incluida la voz, la declaración. Entonces, lamentablemente nuestra realidad no permite contar con demasiadas cámaras Gesell en nuestro país. Entonces, lo que se ha hecho es buscar la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa para las realidades que existen? Crear la sala de entrevista única. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito la diferencia, pero aparte de eso le hemos agregado, o se ha agregado a esto, que la cámara Gesell es ya más utilizada y por la estructura que maneja, va a ser más utilizada por niños, niñas y adolescentes, que es la población vulnerable en casos de violencia. Bueno, una parte de la población vulnerable. Y la sala de entrevista única ya es más para adultos. La sala de entrevista única es más burda, es más, es un espacio de repente más evidente, con la cámara ahí enfrente del examinado y demás. La cámara Gesell, ya por su especificación técnica, tiene la cámara en un lugar donde no pueda ser tan perceptible al menor, que no le cause de repente una distracción al menor, o que no al menos lo saque de encuadre que el psicólogo ya estableció para poder obtener una declaración de un presunto hecho o un delito contra la libertad sexual. ¿Sí? Bien. Utilización de la cámara Gesell. Para tomar, generalmente lo que se utiliza es para tomar declaraciones testimoniales a los menores de edad. ¿Sí? La cámara Gesell es parte de un sistema. Esto conlleva a la actuación o a la ejecución de un protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil, por el que, en realidad, a ver, vamos a hablar un poquito de este punto. Miren, inicialmente, vamos a hablar hace unos años, vamos a hablar unos 20 años atrás. ¿Quién tomaba la declaración a un menor? Quien tomaba la declaración a un menor generalmente era el policía. En otros casos, el fiscal, las personas que tienen que obtener información o conocimiento del hecho. Esto conllevó, y se hicieron estudios de ello, que ocasionaba una victimización, una revictimización o un maltrato, vamos a llamarlo así, o una forma de volver a resarcir el daño, bueno, no resarcir, volver a dañar a esta persona preguntándole qué es lo que pasó, sin la técnica adecuada, sin la forma adecuada. Lo que hizo fue que varias personas tuvieron muchos traumas a futuro, no por el hecho en sí, sino más bien por el proceso de cómo se llevó a cabo esta diligencia. ¿Sí? A ver, entonces, a razón de esto, se instaura que la policía no debe tomar una declaración testimonial, ni al menor ni a la madre, sino que se hará en una sola entrevista con la utilización de la cámara Gesell. Uno de los puntos y el sustento básico de una cámara Gesell o de una entrevista única en cámara Gesell es que la declaración se tome por una persona experta con los métodos e instrumentos adecuados. ¿Con qué finalidad? De evitar la revictimización. Es decir, que esta persona no ande contando al policía, al señor fiscal y después al psicólogo qué es lo que le ha pasado. ¿Sí? Importante conocer eso. Algo antes voy a volver a la diapositiva anterior, en esta. Cámara Gesell y sala de entrevista única. Como les dije, cámara Gesell, la parte de estructural, ¿no? La sala de entrevista única, la parte de estructura también, solo que es más burda. En cambio, la otra es más específica, con menos estímulos para que el niño se distraiga. Pero también estos dos términos se unen, y lo habrán escuchado también ustedes en su accionar profesional, que se llama
solicito, por ejemplo, cuando solicitan, ¿no? Solicito entrevista única en cámara Gesell. Ese es un uso adecuado. Por ejemplo, esta frase es la adecuada y es cómo se debe de pedir un procedimiento, ¿sí? Ahora, si por ejemplo hay un abogado, por ahí tenemos un fiscal que quiere solicitar un procedimiento, el término adecuado es solicito un procedimiento de entrevista única en cámara Gesell. Si en mi realidad, vamos a suponer, Ayacucho, no tengo una cámara Gesell, lo que voy a solicitar es un procedimiento de entrevista única. ¿Dónde? En la sala de entrevista. Es así. Es el proceso, es como tiene que ir, en realidad. ¿Sí? Bien. El fin es de ambas, tanto de la sala de entrevista única como la cámara Gesell, es evitar la revictimización. Es el fin fundamental. Esto ya está basado en estudios de Arnold Gesell, está basado en estudios de victimización, de revictimización, incluso la UNICEF. Los derechos primordiales del niño también se pronuncian en cuanto a ello. Es importante tener en cuenta. Sí, por favor, apaguen sus audios, queridos participantes, les voy a agradecer bastante. Vamos a hablar de la victimización, porque es importante conocerla también, porque incluso hay casaciones, hay mucho material jurídico que a veces nos hace confundir, ¿sí? Importante conocer. A ver, la victimización primaria, vamos a hablar la primera diapositiva que les mostré. Niño de 8 años y 5 años con un agresor sexual en casa, ¿sí? El hecho en sí, vamos a hablar de un delito contra la libertad sexual, violación sexual. Es la victimización primaria. Es el daño que sufre la víctima directamente. Relación víctima-agresor. Primaria, es lo primero, es el hecho. La victimización secundaria. Ya es el prejuicio de los integrantes de las instituciones del sistema de administración de justicia, jueces, fiscales, policía. A ver, sucede mucho, no vamos a negar, en nuestra realidad, al menos Ayacucho sucede, ¿qué pasa? ¿No? Muchas veces no hay una sala de entrevista única, existen lugares donde no existe un instrumento como tal, y ya la actuación comienza a darse de esta forma, ¿no? Quienes toman la declaración de manera a fuerza es eso. Ya se están instaurando mecanismos, se están haciendo ya lo posible para poder trasladar a la víctima y demás, qué es lo que tiene que hacerse en realidad, ¿no? Pero el fin es evitar la victimización secundaria, porque es quienes hacen esto son los administradores de justicia, son las personas que participan directamente de la administración de justicia, jueces, fiscales, policía. Eso es lo que sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto, porque incluso el hecho que tú le vuelvas a preguntar acá y luego le hagas la cámara Gesell te va a traer muchos inconvenientes al momento de sustentar el caso a después. Pierde fuerza, porque la menor puede generar otros síndromes. Existe el síndrome de acomodación, de la retractación y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta victimización secundaria. Y la victimización terciaria, ¿no? La terciaria básicamente es el daño que causa la estigmatización de la sociedad. Imagínense, estos niños que padecieron un abuso sexual por su padre, después se les preguntó en la policía, después el fiscal ordenó su cámara Gesell, después el juez lo llamó a juicio nuevamente y le dijo, bueno, van a hacer un careo y tuvo su diligencia en juicio, más eso, sumen lo que dicen los vecinos, lo que dice la tía, lo que dice el tío, más aún si es un familiar. Esta persona va a terminar totalmente afectada. De repente no tanto por el hecho en sí, pero sí por los factores que están alrededor de esta persona. Entonces es importante tener en cuenta este cuadro, esta diapositiva, que no es yo a veces lo entiendo y de algunos colegas, incluso de la rama, que hablamos de victimización, pero no se le da mucha importancia a este punto. Hay que tener mucho cuidado en esto. Porque acá también está, como se dice, el corazón del caso. Y hay que tener mucho cuidado y mucho manejo también. Consideraciones generales para la entrevista única. Ya desde hoy en adelante, desde este momento, vamos a hablar de la entrevista única o la cámara Gesell, ¿sí? En un solo procedimiento. Bien. La entrevista única se documenta en un acta fiscal.
Tanto el acta como el soporte audiovisual tienen un original y una copia. Ambas cuentan con el tratamiento propio de un medio de prueba, siendo necesario establecer una cadena de custodia. Una vez que se realiza el procedimiento de entrevista única, ¿sí?, en cámara Gesell, siempre se queman 2 DVDs, es lo necesario y es lo que se tiene que... Este soporte audiovisual es el DVD, se queman y se entregan a las partes necesarias, que este caso es el que dirige la investigación, que es el señor fiscal, o en el otro caso puede ser el juez. Ambas tienen una cadena de custodia. Esta cadena de custodia hace que se proteja esa información que se ha dado. No es que yo voy a hacer, y ha pasado muchas veces que ha sucedido, está un abogado en cámara Gesell y está con el celular grabando. Eso no está permitido. Eso incluso viola la independencia de la persona que está declarando. Sí, eso es importante tener en cuenta eso. Esto tiene una cadena de custodia. Se garantizan los derechos de la persona en cuanto a la declaración que ha brindado. La entrevista única es importante mencionar que es irrepetible. Ojo, no se puede volver a repetir. Si la Fiscalía dispone de realizar una investigación a nivel policial, se entrega una copia del acta de entrevista al instructor policial. Esta famosa acta de entrevista es la transcripción exacta de lo que la menor conversó con el psicólogo en la sala de entrevista. Ni más ni menos. Tiene que ir todo. Es lo que se tiene que consignar. No se puede agregar, no se puede interpretar. Para eso uno cuenta, o estas cámaras Gesell cuentan con un personal digitador, que es el que se encarga de realizar esta labor. ¿Sí? ¿Cuánto dura una cámara Gesell? Aproximadamente 2 horas. Es aproximado, ¿no? Generalmente es 1 hora con 15, 1 hora con 20, dependiendo. Existe una tolerancia, según la guía que manejamos, de 15 minutos. En casos de flagrancia también se da un trato especial. Ojo que en casos de flagrancia, como ahora solo tenemos 48 horas específicamente, se tiene que dar prioridad. A ver, ¿quiénes concurren a una cámara Gesell o a una sala de entrevista única? Los concurrentes son el encargado del caso, que en este caso podría ser el fiscal, ¿sí?, abogado de la parte imputada, abogado de la parte agraviada, padre o madre o responsable del menor de edad que va a declarar, digitador, psicólogo y presunta víctima. En algunos casos existen abogados de la parte imputada que pueden solicitar, pero con antelación, la presencia de un perito de parte. Eso también es permitido, pero tiene que estar consignado y observado previamente, ¿no?, con un documento valedero, solicitado al encargado de la investigación. ¿Es posible que participe? Sí. La participación de un perito de parte en la sala de entrevista, en la sala de observación, es limitada. El perito de parte no pregunta. El perito de parte lo que va a hacer es observar para luego emitir un pronunciamiento a razón de lo que ha podido ver, ¿sí? Pero el resto interactúa. ¿Es reservado? Es reservado el procedimiento de entrevista única. El perito de parte, como les dije, entra, y en caso que no, que falte uno, a ver, falte el abogado de la parte agraviada, o falte el abogado de la parte imputada, o falta el fiscal penal o el fiscal civil de familia, lo que se tiene que hacer es un acta de inconcurrencia. Eso es lo que está estipulado. Es un procedimiento, es una diligencia legal, donde se garantizan los derechos de las personas. Entonces, es importante contener esto, ¿no? A veces, bueno, por ejemplo, en estos tiempos de COVID es un poco complejo que todos asistan, pero al menos existe el medio tecnológico para poder hacer que suceda. Entonces, volvemos a lo mismo. En cuanto a los términos referidos, cámara Gesell, niñas, niños y adolescentes, NNA. Sala de entrevista única, quedamos para adultos, pero ambos son lo mismo, ambos tienen el mismo objetivo. Hablemos de la entrevista única. Lo que quiero que me entiendan es esto, porque sé que están un poco confundidos de repente en verme en la sala de entrevista única, cuando hablo de sala de entrevista y sala de observación. La cámara Gesell tiene 2 ambientes. Un ambiente es la sala de entrevista o el ambiente de entrevista, que es un espacio físico y cuenta con un equipo de audio y video.
un vidrio espejado unidireccional y está destinado a la presunta víctima de violencia, al psicólogo o psicóloga, y en el caso que se requiera de un traductor o un intérprete. ¿Sí? La participación de un traductor o un intérprete generalmente son cuando hay personas que tienen habilidades diferentes, por ejemplo, de repente han perdido el, la capacidad comunicativa de la expresión del lenguaje, pero sí pueden manejar el lenguaje de señas universal. Se solicita la presencia de un intérprete. Si el examinado maneja una lengua o su lengua materna es el quechua, también se solicita la presencia de un traductor para que pueda traducirnos, en caso de que el psicólogo no maneje el idioma quechua. Ese es el ambiente de la entrevista, es donde el psicólogo, ahí sí pueden ver en la imagen, está el psicólogo y un pequeño. El ambiente de observación es el espacio donde están los fiscales, el juez cuando corresponda, los padres o el responsable del niño. Tiene que entrar uno nada más, niña o adolescente, el abogado o la presunta víctima, el abogado del imputado. Y el policía, en este caso el policía o el instructor, en algunos momentos puede participar también. Bueno, eso ya es concerniente a lo que decida el fiscal a cargo de la investigación o el juez. ¿Cómo es el ambiente de entrevista única? ¿Cómo funciona? Miren, la distribución que pueden ver ahí es, creo, más graficada. Hay un espacio donde está el psicólogo con la víctima y el otro ambiente es donde están los operadores de justicia, incluido el digitador, quien transcribe, el abogado defensor, denunciante, fiscal, policía y juez. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta eso. Hay un vidrio espejado. La diferencia entre la sala de entrevista única es que la sala de entrevista única no tiene este vidrio espejado. ¿Sí? Este vidrio espejado en la sala de entrevista única se reemplaza por un televisor y por un equipo de audio y video. ¿Sí? La sala de entrevista única, aquí está, justamente lo vamos a definir mejor. La sala de entrevista única, por el ambiente que tiene, miren, ahí pueden ver una cámara. ¿Sí? Esta es una cámara. La cámara está al frente. Es como más complejo para poder evitar que un niño se distraiga. Entonces, por eso se destina para un adulto. El adulto puede manejar aún eso, ¿no? Incluso en adultos ha visto dificultades en que ven la cámara y también de alguna u otra manera altera la declaración que puedan tener. Pero al menos, como les dije, esto surge a necesidad de este instrumento. Y abajo podemos ver una cámara Gesell, la otra imagen, ¿no? Es una cámara Gesell donde no se puede ver de manera específica la cámara filmadora. Es importante tener en cuenta que estos ambientes son dotados específicamente de una tecnología muy buena. Si falla esto, falla todo. Entonces hay que tener mucho cuidado y la especificación técnica, incluso al momento antes de iniciar una cámara Gesell, esta cámara Gesell tiene que ser probada para poder dar inicio a una diligencia. ¿Sí? Imagínense, tomas la declaración y todo y no grabó nada. Ahí habría un gran problema. Objetivos de la cámara Gesell o de la entrevista única. Uno es evitar la revictimización, como lo hablamos. El otro es recopilar información de los hechos materia de investigación de manera objetiva, precisa y confiable. Perennizar la entrevista a través de un medio audiovisual, a fin de que se constituya como prueba válida dentro del proceso de investigación. Y uniformizar criterios administrativos y metodológicos de la articulación respecto al procedimiento de entrevista única. La guía que aparece actualmente en la página del Ministerio Público es la que más se está utilizando. Ahora, acabo de tener el conocimiento de que el Poder Judicial ha emitido una guía también de entrevista única. No se aleja mucho, he tenido la oportunidad de leerla, no se aleja mucho de lo que refiere el Ministerio Público. Se puntualizan mejores criterios en algunos que otros, sin embargo es importante mantener que el objetivo no cambie. Estos que les menciono son los mismos, ¿sí? Inicio de la entrevista. Acá vamos a entrar ya al punto central. Ya un poquito de historia, conocimiento de la estructura y demás. El inicio de la entrevista única. El fiscal o juez da inicio a la entrevista única y el psicólogo se presenta. El psicólogo procede a explorar adecuadamente el hecho que se investiga. En una forma simultánea se realiza la respectiva grabación. Mientras el psicólogo va hablando, queridos participantes, esto se va transcribiendo o se va grabando a la vez. ¿Sí?
Observación. Aquí hay una observación y algo muy importante. Por motivos justificados que impidan el desarrollo de la entrevista única, el fiscal o juez, con la apreciación del psicólogo, se suspende y se reprograma la misma. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos, a ver, cuando uno va a entrevistar a una persona que ha atravesado por un episodio traumático, generalmente hay personas que sí, te pueden aceptar y te dicen, bueno, acepto, voy a hablar lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido y bueno, ¿no? Pero llega un momento en que pasa la sala de entrevista que va a entrar y ya no quiere hablar. O de pronto comienza a romper en llanto, entra en un espacio psicótico agudo o de repente una respuesta de estrés agudo donde se altera emocionalmente demasiado, se desestabiliza o se descompensa. Es ahí donde el psicólogo tiene que intervenir, conversar con el fiscal y darle una apreciación necesaria y decirle que ella si está realmente o no ávida para poder brindar una declaración, porque entiéndase que es única. Y si esto no es tomado en cuenta por el que está encargado de la investigación, muchas veces este simple hecho de no tomar en cuenta esto hace que la menor tenga que volver a pasar un procedimiento de ampliación. Ya vamos a hablar después de las famosas ampliaciones en cámara GESEL. Pero es importante tener en cuenta que es mejor que la presunta víctima esté con buena alimentación, con un buen descanso y al menos esté ávida para poder hablar o conversar con una persona. Y eso el psicólogo lo hace desde el momento que hace firmar los actas, los consentimientos informados. Eso es importante. ¿Ya? Recomendaciones para la entrevista única. Generar apertura. El psicólogo que está a cargo de esta evaluación tiene que generar una apertura al menor de edad. No se trata de hacer que el menor eh, tanto así, que no se entienda que no se trate de hacerlo sentir cómodo, pero al menos crear ese clima de confianza para que pueda hablar o pueda conversar el menor. La apertura es las formas o el dinamismo que pueda tener un psicólogo con el menor. Es importante eso. Miren, a veces ha pasado de que uno como profesional muchas veces solicita y dice, bueno, yo quisiera que lo entreviste una psicóloga mujer, ¿no? Y no un psicólogo varón, porque las mujeres tienen más tino. Eso es lo que en algunos casos he escuchado. Pero depende mucho de la apertura del psicólogo para poder lograr una declaración en un menor. Claro, si eres un psicólogo que estás de repente en un momento que no es adecuado profesionalmente para ti, es sugerible y aconsejable que no se realice. ¿Por qué? Porque también no sería ético, dado de que eso puede influenciar de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, puede influenciar en el proceso mismo, ¿no? Es importante eso. Incluso la salud mental del psicólogo que va a tomar una declaración y constantemente está tomando una declaración ya se ve alterada. Hay estudios de eso. No es sencillo escuchar diferentes relatos traumáticos para una persona. Imagínense si para una persona de a pie es complejo ya escuchar esto, más a otra persona que escucha solamente eso todos los días. Entonces, importante eso y tener en cuenta también el profesionalismo y la ética. Por eso es que este es un proceso técnico, metódico, donde no se vincula mucho el tema emocional. Acá se vincula mucho la ciencia y la conducta. Eso es lo importante también. Perdón. Eh, Siempre el psicólogo debe evitar preguntas que atenten contra la dignidad de la persona. ¿Qué sucede? Muchas veces, al momento ya de las preguntas, se hacen preguntas demasiado duras, como por ejemplo, ¿no? Eh, pregúntele si le vio el lunar que tiene en el pene. Esa es una pregunta que he escuchado alguna vez. Miren, este tipo de preguntas, yo sé que el psicólogo, dentro de sus funciones como perito forense, tiene que cambiar esta pregunta, pero esa pregunta es directa. Y lo he escuchado de operadores de justicia, en mi experiencia, que quieren que se les pregunte así, y esto no es posible, porque esto ya atenta contra la dignidad. Hasta el simple hecho de decir, ¿por qué no te defendiste? Ya estoy juzgando a la persona sobre lo que le pasó, pero yo no tengo la certeza de que haya pasado o no.
Entonces ya estoy atentando contra qué, contra la dignidad de esta persona. Así que hay que tener mucho cuidado cuando preguntamos, la pregunta es continua, la pregunta es objetiva y tiene un porqué. No es preguntar por preguntar, no es que el psicólogo va a ir y va a decir, bueno, ya, ¿te violaron, no te violaron? ¿Y por qué no te defendiste? ¿Y por qué? No es un interrogatorio. Esto es una toma de declaración abierta. Se hacen preguntas abiertas y semiestructuradas para que la persona se explaye, el niño, el niña o adolescente se explaye completamente. Y ese es el objetivo. Respetar los tiempos del entrevistado. A veces sabemos psicólogos que estamos muy apurados. ¿Y qué pasa, no? Y le preguntas, a ver, me hablas que tal persona, tal día te llegó a tocar en tal parte de tu cuerpo. Y quisiera que me detalles un poco más de eso. Te está respondiendo y ya le cambiaste otra pregunta más. Entonces, también, tú tienes que respetar los tiempos para que el examinado entienda tu pregunta para que la responda igual. Incluso para que manifieste sus sentimientos y sus emociones. Ojo, eso es importante. No es solo como hay un interrogatorio, es pregunta, 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 respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Eso no es así. Considera el nivel de atención. A ver, acá quiero hacer un pequeño pare porque es un alto, sinceramente, porque acabo de leer un artículo hace unos días sobre el tema de atención y concentración en un menor de edad. Y lo que revela este estudio es que un niño aproximadamente de 7 años para abajo, su capacidad de atención en un espacio cerrado es aproximadamente de 20 a 25 minutos. Entonces, si hablamos de 20 a 25 minutos, el psicólogo tiene que tiene que colocar toda su experiencia y todo su método y sus instrumentos para poder obtener la declaración en tantos minutos, en tan pocos minutos. Porque si no, perdemos también ahí. Y ahí viene el tema de la fantasía, el tema de crear nuevos relatos y demás. Este es un estudio clínico, ojo, no en el ámbito forense, pero también la clínica sustenta el ámbito forense de alguna u otra manera. Pero el nivel de atención también es importante. Ahora, ¿cómo yo puedo a un niño distraído le voy a decir que me dé un relato? No me lo va a dar de manera eficiente. Y va a ser defectuosa esa declaración. Evitar preguntas ambiguas y sugestivas. Las preguntas ambiguas que podemos hacer o sugestivas, ¿no? A veces las ambiguas son que hacen que confunda a la víctima, más aún si es un niño. Imagínese si tiene problemas de atención o dificultades en la atención. Sugestivas al hacer de que sí o sí me diga que sí o me diga que no, eso es totalmente contraproducente en un procedimiento de entrevista única. No sugerir el nombre. Esto es importante porque a veces existen menores de edad que te cuentan el hecho que sucedió, que pasó. ¿Qué pasa? No dice el nombre. Puede ser por X motivos, o no lo recuerda, o de repente era un primo que nunca había visto, o era un tío, era un lejano, un amigo familiar, un amigo del entorno cercano, pero no sabe su nombre. Y lo que pasa es que a veces el operador de justicia, como necesita un nombre, ¿qué pasa? Pide y dice, dígale si conoce a tal persona. Eso no está permitido en la entrevista única. Es algo que está estipulado y no se puede sugerir nombres a la persona. El menor lo tiene que hacer de manera espontánea. ¿Sí? Recomendaciones para la entrevista única. Evitar expresar verbal o gestualmente acuerdo y desacuerdo con la declaración del menor. El psicólogo no puede mostrar acuerdo o desacuerdo. Entiéndase que esto es un proceso de investigación. Y si yo muestro acuerdo, estoy validando la emoción. Vamos a imaginar que esta adolescente esté inventando esto, porque ya ha pasado, un adolescente que denuncia a su papá. El adolescente llega a denunciar y dice, mi papá me abusó de mí 5 veces. Ok, si yo estoy creyendo, entre comillas, como psicólogo, voy a comenzar a afirmar, a sentar con la cabeza, a hacerle el gesto de, ok, ajá, ya. Estos vicios o estas respuestas que tenemos nosotros son innatas. Muchas veces son muy complejas de poder sacarlas de nuestro léxico, nuestra forma de interacción. Pero es importante que el psicólogo no lo haga. Porque si nosotros mostramos acuerdo y desacuerdo, es como para adolescente invitarlo a que siga mintiendo si está mintiendo, ¿no? O de repente siga creando lo que está creando porque, ok, el psicólogo lo está creyendo, entonces el adolescente va a seguir.
lejos de lo que puedas darte cuenta después, ¿no? En el proceso. Evitar interrumpir al entrevistado sin justificación. Si por ejemplo, el entrevistado te está hablando, la única forma de interrumpir al entrevistado es cuando ya se va de foco de la entrevista. Te está hablando del hecho, pero después de eso sucede mucho en niños de 8 años o 10 años. Te están hablando de lo que les pasó y te dicen, mira, ayer vi en la televisión y estaba pasando esto. Entonces el psicólogo tiene que tener método y se le puede decir, no, bueno, qué interesante, eso es lo que viste ayer. Bien, pero me estabas contando de esto, quisiera que continúes hablándome de esto. ¿Me entiendes? De nuevo, lo regreso al sitio. Tampoco lo niego, pero también hago que retorne al canal, que es el importante, porque tiene que brindarme su declaración de alguna forma espontánea, sin ser forzado. No usar términos que el entrevistado no pueda comprender. Los términos son importantes acá. No podemos utilizar terminología que no entienda, incluso como un adulto, ¿sí? Evitar hablar temas irrelevantes para la investigación, como ya les mencioné, durante la entrevista. Ese es en el proceso de la entrevista. Nosotros tenemos un espacio para establecer el clima de confianza. Es ahí donde el psicólogo se presenta indicando su nombre, la función que cumple durante la entrevista. Luego, formula las preguntas generales tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de la víctima. Ya vamos a ver un cuadrito más adelante, lo cual permite conocer el nivel de lenguaje del entrevistado, su fluidez y su capacidad de comprensión y memoria. Ya. A ver, tengo, creo, participantes psicólogos o que estudian psicología. Aquí es importante mencionar, y es algo muy técnico en realidad, que ha sido incluso en los momentos que he tenido algún debate pericial, ha salido a colación esto. Existen dos términos en psicología que se manejan. Uno es el rapport y el otro es la empatía, ¿sí? Yo les quisiera preguntar a ustedes, a ver si podemos participar. Si son psicólogos o no, si conocen de los términos también, bienvenido sea, mejor incluso incrementamos nuestro bagaje léxico. Empatía será igual a rapport. ¿Han escuchado alguna vez esos términos? ¿Han tenido oportunidad de escucharlos? Sí. A ver. Tengo el chat abierto, permítame. A ver, quisiera que participen, por favor. Rapport, empatía, si tienen ahí a la mano alguna definición. Este es fundamental. Miren, la empatía viene relacionado a lo clásico que conocemos, ponerse en lugar de la persona, empatía. Y el rapport viene a ser el clima de confianza. Si yo como psicólogo digo, he sido muy empático en mi entrevista única, ya perdí. Porque yo no puedo ponerme en los zapatos de mi víctima porque pierdo objetividad. Pierdo objetividad. No, pero si, señor psicólogo, usted, si entra a los zapatos de la víctima, podría tener mayor cosmovisión, me sacaron ese término, de lo que pasó con la víctima. Ok, pero eso no es científico. Eso no es científico. Eso es subjetivo, es interpretación mía. Es bajo mi lupa, bajo mis ojos, cómo es que ella pasó. Entonces estoy sesgando la información científica. El rapport es lo adecuado en psicología forense y para una entrevista única. El establecimiento del clima de confianza, que es el famoso rapport. El rapport es establecer un clima donde la persona se sienta cómoda para poder brindar una declaración. Se le brinda un espacio que la menor al menos sienta confianza de que la persona que está enfrente, número uno, está ahí para poder escucharla. Eso es importante, pero más no para entenderla. Correcto. Disculpe. A ver. Número dos, lo que tenemos que hacer es, después ya durante la entrevista única, propiciar la narrativa libre. Para introducir el tema, el psicólogo debe o empieza con preguntas abiertas. Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el está de amarillo.
Se le pregunta, una vez ya me presenté, le digo, soy el ginecólogo José Plasencia Juscamaita, trabajo aquí en tal sitio, y mi trabajo corresponde a hablar con personas como tú acerca sobre lo que les ha pasado. Y de frente, ¿no? Le pregunta, bueno, te presentas, le preguntas sus datos también a la menor, y lo que pasa o lo que sucede es que se le hace esta pregunta. ¿Sabes cuál es el motivo por el cual me visitas hoy? Esa es una pregunta. Otra pregunta que puede ser, ¿ha ocurrido algo que quieras contarme? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo como psicólogo no encuentro respuesta a estas preguntas? Existen menores que no te brindan una declaración y, por ejemplo, no saben qué responder en ese momento, sea por motivación emocional, que estén asustadas o demás. Lo que se hace, se le puede hacer, en niños funciona mucho esto, se les hace la pregunta si ha ido al médico últimamente. Recordemos que al momento de que el fiscal o el encargado de la investigación toma conocimiento del caso, las primeras diligencias que se mandan son reconocimiento médico legal y entrevista única. Es importante tener en cuenta esto, porque si tú a un menor de edad de 8 años le preguntas, ¿has ido al médico últimamente? Lo que tú puedes hacer es al menos recordar o llamar a la memoria inmediata de ese menor, porque fue al reconocimiento médico legal. Entonces, si no hay un relato ahí al inicio para romper ese hielo que existe, se le pregunta si fue al médico y obviamente el menor te va a decir que sí, ha ido al médico. ¿Y te dijo algo? Ah, ya. ¿Y cuál fue el motivo por el cual fuiste al médico? Ah, es que me pasó esto. ¿Puedes hablarme de lo que pasó? Ya tengo un inicio de relato. ¿Sí? Es un método, por ejemplo. Eh, en caso de personas adultas, se hace la pregunta, cuénteme qué sucedió. Ya es, si se dan cuenta, más específica, más rápida. Dígame por qué viene hoy o dígame a qué viene hoy o el día de hoy, ¿no? Esto es en casos ya de violencia familiar, podría ser tomado en cuenta. Durante la entrevista, el psicólogo procura obtener un relato de los hechos de forma espontánea. Ojo, no es un interrogatorio. El interrogatorio es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Aquí es una conversación utilizando propio lenguaje de la persona entrevistada sin interrupciones, adoptando una actitud de escucha activa, evitando gestos que sean sugerentes de aprobación o desaprobación, como ya lo hemos hablado, frente a lo que manifiesta el entrevistado. Se respetan los silencios o pausas que presenten en ese momento del relato. En caso surja una información irrelevante que conlleve la dilación o el alargamiento de la entrevista y que no aporte nada al hecho de la denuncia, el psicólogo tiene que direccionar o redireccionar las preguntas, como por ejemplo, ¿no? Me estabas contando sobre, o hace un momento me dijiste que, o haciendo el uso del parafraseo, ¿no? El parafraseo es una técnica muy importante que estoy seguro que los abogados también conocen mucho. El parafraseo permite generar un espacio de un entendimiento, o al menos el que escucha o con el que conversas, esta persona le da a entender que lo estás comprendiendo, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿correcto? Es decir, a ver, parafraseo es, al menos, da a entender a tu interlocutor que lo estás escuchando y estás atento a lo que te está diciendo. Entonces, eso es importante. Un ejemplo de parafraseo, por ejemplo, es que un menor agarra y me dice, entonces, yo salí de mi cuarto corriendo y me fui salí de la casa y tomé un carro blanco. Ok, entonces, el menor agarra lo que yo hago es decirle, me acabas de contar de que tú saliste corriendo de tu cuarto y fuiste a tomar un carro blanco. ¿Qué más pasó? Ese es un parafraseo, ese es un ejemplo. Háblame de eso. Quisiera que me hables del auto blanco. También sale otra pregunta. El parafraseo es muy importante en este tipo de toma de declaraciones y también sirve mucho para los interrogatorios también, ¿sí? Llega la etapa de clarificación de los hechos. Una vez que el menor ya me brindó una declaración, ya me dijo qué es lo que pasó, cómo, importante hacer la formulación de preguntas que sean fácilmente comprensibles para focalizar los hechos. Preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Quién fue o quién lo hizo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Estas preguntas no pueden faltar en una entrevista única.
si nosotros dejamos pasar por alto esto, créame que eso tiene muchas veces vacíos. Y también los menores de edad, no todos te van a responder qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Eso hay que tener muy en cuenta. No todos te van a responder de manera igual, pero al menos teniendo más, tienes mayor campo para poder sustentar un caso y poder al menos hacer más fuerte y más firme tu diligencia de entrevista única. Formular una pregunta a la vez acorde con el nivel maduracional, cultural y de instrucción del entrevistado. Una pregunta tiene que ser amoldada a la edad de desarrollo maduracional, cultural y de instrucción del entrevistado. Al entrevistado no le vas a utilizar, por ejemplo, la palabra diligencia. Bienvenido a esta diligencia. No lo va a entender. Es muy probable que por un aspecto cultural o un tema de instrucción académica ni siquiera conozca el término. Entonces es importante ser más sencillo. Bienvenido a esta conversación que vamos a tener. Eso es importante, ¿sí? En la etapa de clarificación, el psicólogo debe precisar en la entrevista lo siguiente. La fecha en la que ocurrieron los hechos materia de denuncia. La fecha es importantísima. La hora en que ocurrieron los hechos materia de la denuncia. El lugar donde se produjeron los hechos violentos. Descripción del lugar donde ocurrieron los hechos. A ver, en este punto de la clarificación es importante tener en cuenta la fecha, la hora, el lugar. Pero ¿qué pasa con una menor que no recuerda la fecha? ¿Qué pasa con una menor que no recuerda la hora? ¿Mm? Es ahí donde el psicólogo nuevamente entra a tallar. Y es ahí donde el psicólogo al menos tiene que buscar la alternativa de que esta fecha, como ya tiene conocimiento el psicólogo, esté al menos vinculada a alguna fecha cercana. Puede ser el tema qué sé yo, estabas estudiando ese día, habías salido ya del colegio, cuáles son tus horarios del colegio, por ejemplo. La fecha, y fue antes de Navidad, después de Navidad, fue por fiestas patrias tal vez, por el Día de la Madre. Los niños recuerdan por la memoria geográfica, por la memoria espacial, recuerdan mucho estos episodios, y eso es algo también importante tener en cuenta, porque en la entrevista, ese momento tienes que tener todos tus argumentos, pero ojo, son objetivos, ¿ya? El lugar donde se produjeron los hechos violentos y la descripción del lugar donde se ocurrieron, bueno, donde sucedieron los hechos. La etapa de clarificación, si notan, es muy importante. ¿Cómo suceden los hechos? También cómo sucedió, cómo pasó. Hay que hacer que que la presunta víctima detalle. ¿Qué pasa si a veces no quieren detallar? Hay que buscar la manera de hacer que una víctima o una presunta víctima te detalle qué es lo que ha pasado es utilizando el parafraseo. Es uno de los métodos muy, muy importantes y no falla mucho, no falla mucho. Identificar el supuesto agresor, eso es importante. No se sugieren nombres, recuerden, pero al menos se dice, me hablas que una persona te tocó en el muslo derecho. ¿Sabes su nombre? No, no sé su nombre. Ok, si no sabes su nombre, quisiera que me lo describas físicamente. ¿Cómo es físicamente? Entonces ahí viene la descripción física del supuesto agresor o los agresores. Es importantísimo esto de la descripción física. Si nosotros nos vamos a basar en un posterior reconocimiento, tengo sospechosos que están así. Y yo tuve una menor que identificó a su agresor por un tatuaje que tenía en la espalda, que llegó a ver el tatuaje, y es lo que en ese momento le llamó la atención a esta presunta víctima, y gracias a eso se logró identificar. Importante también, eso no se puede escapar al psicólogo. Establecer el vínculo con el supuesto agresor. Esto es importante. ¿Qué relación o qué grado de relación tenía la víctima con el agresor al momento de el hecho? Porque puede ser un agresor que solamente iba de pasada por casa, un agresor eventual, un agresivo, ¿no? O puede ser un agresor sexual que estaba dentro del hogar y vivía con ellos. Eso es importante también porque esto después, este dato de acá va a servir mucho para el pronunciamiento posterior. El vínculo tiene mucho que ver y también las posibles respuestas que la víctima pueda tener frente al abuso sexual. Entiéndase que si el agresor está en casa y sigue viviendo en casa, este agresor va a hacer de todo para que la menor cambie su declaración, o al menos se retracte. Y también la familia. Entonces es muy importante eso. Determinar la frecuencia e intensidad que se dan entre los hechos.
Frecuencia es cuántas veces, de qué manera se daban estas veces, qué intensidad. La intensidad es cómo sucedía esto, o sea, es decir, de qué manera, qué tan, qué tan, qué, cuán fuerte era todo esto para que pueda suceder, qué es lo que pasaba en el entorno, también es importante saber quiénes estaban en ese entorno cuando sucedía esto, importantísimo. Precisar el tiempo de inicio del hecho violento, desde cuándo vienen sucediendo los hechos, también. La etapa de clarificación precisa la existencia de otras víctimas. Es importante esta etapa porque también acá se le pregunta, me acabas de contar que esto te pasó a ti en 5 oportunidades. Quisiera que me respondas o quisiera saber si tú sabes de otras personas que hayan pasado lo mismo que tú. Se le hace esa pregunta. Importante saber y conocer eso. ¿Por qué? Porque pueden haber otras personas. De repente la prima, si el agresor vive en casa, lógicamente. La prima, los primos, no sé, el hermano, etc. Indagar los recursos de afronte frente a la situación de violencia. ¿Qué hizo la menor frente a esos hechos? ¿Se defendió? ¿No se defendió? ¿Se quedó en shock? Importante eso. La pregunta para este punto, por ejemplo, un ejemplo de pregunta para indagar sus recursos de afronte es, mientras te hacía eso, ¿qué es lo que hacías tú? ¿No? A veces te dicen, no sabía qué hacer, me quedé paralizada mientras hacía eso. Ok, ¿algo más pasó? Eso es lo que se le pregunta. Indagar las motivaciones para realizar la denuncia. Luego de que pasó esto, ¿qué hiciste? Me fui a casa. ¿Encontraste a alguien? Sí, estaba mi mamá. Ok. Intentarse contarle a alguien lo que pasó. Si ya estaba mamá en casa, ¿no? Me dijo, no lo conté. ¿Por qué? Por miedo. Eso también ya tienes otro dato ahí que indagar y que preguntar después. Antecedentes de las denuncias por hechos similares también es importante. Entiéndase que la figura que nosotros a veces tenemos cuando tenemos adolescentes con problemas de comportamiento te brindan relatos también muy, pero muy trabajados. Y el psicólogo tiene que ser muy acucioso para poder desmembrar todo esto. En la clarificación se toma en cuenta la expectativa frente a la denuncia. ¿Qué esperas tú de que pase con esta persona X que te hizo eso? La actitud frente al agresor, ¿no? ¿Qué piensas de él o qué quisieras que pase? Se le pregunta. En cuanto a los sentimientos respecto a los hechos narrados, ¿cómo te sientes tú en relación a todo esto? Los pensamientos, ¿qué es lo que pasa por su mente? Y si percibe o si recibe o ha recibido atención médica y psicológica. Ojo, antes o después es importante eso también, si ha recibido atención médica o psicológica, para saber también si esta menor ha sido sugestionada en algún momento o al menos ha tenido un espacio ahí para poder sentirse mejor y ha soltado un poco de lo que le pasó, ¿no? Entonces eso también a veces puede influenciar un poco en el resultado. En la clarificación en caso de niños, niñas y adolescentes se recomienda para la formulación de preguntas el siguiente cuadro. Tengan en cuenta este cuadrito, por favor. Este cuadro está desarrollado de manera específica para saber cuál es el grado de respuesta que puede darnos un menor de edad. Hay que entenderlo así. Miren, hasta los 3 años, este menor de edad nos va a responder qué y quién. ¿Quién y qué? ¿Quién le hizo eso y qué pasó? De 4 a 5 años nos va a poder brindar información de quién fue, qué pasó y dónde pasó. De 7 a 8 años, quién fue, qué pasó, dónde pasó y cuándo pasó. De 9 a 10 años, quién fue, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y cuántas veces pasó. Frecuencia e intensidad. De 11 a 12 años, este menor me tendría que dar información de qué, quién, qué, dónde, cuándo, número de veces y qué circunstancias. Y por ende, de los 12 años en adelante, un adulto, bueno, ya un adolescente, me tiene que brindar esta información y más. Salvo exista algún tipo de motivación emocional o algún desajuste emocional en ese momento que no le permita brindar mucha información, pero lo esperado es esto. Y este cuadro es el que utilizamos actualmente en los psicólogos forenses. ¿Sí? Entonces es importante manejar esto y también a veces como abogados o como fiscales también es muy importante tener en cuenta este cuadro. Este cuadro está desarrollado bajo conceptos de desarrollo psicoevolutivo del niño.
Igual este sirve para el ámbito clínico también, pero es importante eso. A veces yo he tenido papás ya en el ámbito clínico, por ejemplo, que me dicen, mi hijo ha agarrado dinero y no sabe dónde lo ha dejado. Y yo le pregunto, y el niño tiene 3 años, y se le fuerza a que diga dónde lo dejó. ¿Mm? Eso es importante también, porque a veces estamos truncando el desarrollo cognitivo, neurocognitivo de los niños. Importante este cuadrito, por favor, y a tenerlo en cuenta, ¿ya? Vamos a hablar de los casos, un poco ya estamos entrando al tema de casos de, por ejemplo, trata de personas. Cuando se habla de crimen organizado y específicamente trata de personas, el psicólogo va a hacer todo el procedimiento que les dije, pero vamos a hacer mayor realce en lo siguiente. Existen 10 puntos. Uno es la captación. A ver, caso de trata de personas es un caso donde las personas son forzadas a realizar cualquier tipo de trabajo que no sea aceptado por ellos, ¿no? Existen diferentes métodos, diferentes formas de poder tratar o captar a una persona y explotarla, sea por trabajo o sexualmente. En la realidad de Ayacucho, por la zona en donde vivimos, generalmente son para explotación sexual, ¿sí? Entonces, estos casos son muy, muy, muy complejos. Estos casos sí demoran 2 horas aproximadamente en cámara GESEL, porque hay que desmembrar uno por uno, por ejemplo, lo que es la captación, cómo fue captada o reclutada esta menor de edad, o cómo se tomaron contacto, o cómo se pusieron en contacto con la víctima, si fue por Facebook, por redes sociales, etc. Número 2, en cuanto al transporte o traslado, el desplazamiento del entorno, del origen de la examinada al otro espacio, ¿no? Hacia donde la van a explotar. La acogida y recepción, cómo la recibieron en ese lugar, la retención, qué formas utilizaron los tratantes para poder tener control sobre la víctima. O sea, puede ser el tema uno de lo más conocido es endeudarlas, ¿no? Decirle yo te presto para que alquiles tu cuarto, pero tú trabajas para mí. Eso es una de las formas que siempre se identifican. Violencia o amenaza u otras formas de coacción que le hicieron, de repente vamos a matar a ti, a tu amigo, a tu familia, si te vas, si te escapas, ¿no? El engaño o la mentira, porque a veces también les ofrecen y le dicen yo te voy a llevar al extranjero, te va a ir mejor allá y demás. El 7, que es la forma de abuso de una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, si aprovechan de la capacidad disminuida de una persona para anticiparse, si una persona de repente que no es de reclamar tanto sus derechos, es más inhibida frente a los demás, todo ello hace que cause una especie de predisposición al peligro. Entonces, esto también se indaga en cámara GESEL. 8, la finalidad delictiva por el cual fue tratada o fue captada esta persona, la valoración del riesgo, donde se indagan temores de la persona, antecedentes de maltrato, situación social de la menor y todo ello. Y 10, la identificación de las consecuencias, ¿no? Se indaga ahí donde sobre los efectos de la trata de las personas, más que nada en las víctimas, qué es lo que pasó, qué ocasionó, cómo es que ella se escapa del lugar de concentración que la tenían y ahora está hablando. Generalmente la tipología que tenemos nosotros de una persona que ha padecido de trata de personas es que estas menores no hablan, no te brindan una declaración y si te la hacen, te hacen una declaración falsa. Entonces, hay que tener mucho método. El método, créanme, eso no lo van a aprender en un solo taller, pero el método se aplica generalmente buscando el mecanismo adecuado con el uso de métodos y técnicas, que son los que vamos a ver ahorita y que están en internet abiertamente, ya son textos que están muy, muy utilizados hasta la fecha, son los únicos con los que contamos a nivel de Latinoamérica para obtener declaraciones. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Siguen las preguntas de los operadores. Una vez que pasó todo esto, ya hice mi clarificación como psicólogo, viene la fase de preguntas de quiénes, de los que están observando atrás del vidrio. Ellos son los que van a hacer las preguntas. Entonces, es así que el psicólogo adecua todas las preguntas del fiscal, del abogado de la parte imputada, agraviada, canaliza las preguntas al psicólogo y el psicólogo es el que va a moldar estas preguntas a los encargados, ¿no? Bueno, a moldar las preguntas para la víctima en realidad. De advertirse en la narración otros hechos de violencia distintos al de la investigación, el fiscal o juez deberá profundizar. ¿Qué pasa si yo en la pregunta que le hice, si le ha pasado a otra persona, me dice, sí, esto le pasó a mi prima? El psicólogo está en la obligación de tener que ahondar en ese punto, al igual que el señor fiscal, ¿sí? O el encargado o el juez.
Cierre de la entrevista única, el fiscal o juez dispone de la culminación del procedimiento de entrevista única. Terminada la entrevista única, el acta es suscrita por todos los participantes, dejándose constancia de cualquier incidencia que se hubiera suscitado durante el desarrollo de la diligencia. El relato contenido en la entrevista única forma parte del informe o dictamen pericial psicológico. Importante acá también, en el cierre, es que cuando la presunta víctima no... criterios para la suspensión de una entrevista única. Eso es importante también. ¿Por qué se suspende una entrevista única? Cuando la víctima no brinda información concerniente o vinculada a los hechos materia de investigación o se niega a hablar. Cuando la presunta víctima se encuentra en situación de crisis emocional, también se suspende. Cuando la presunta víctima tenga manifestaciones de necesidades básicas, servicios higiénicos, alimentación, etc. Y por fallas en el suministro de energía. Ya les dije que si un equipo no funciona, no va a grabar y ya va a perderse mucha información y sería innecesario ya. Bueno, en realidad hay que garantizar que esto sea permanente, pero a veces también cuando tenemos un sistema de electricidad bastante deficiente por momentos, puede ser que suceda, ¿no? Vamos a hablar de las técnicas básicas que existen para tomar declaraciones a nivel de Latinoamérica. Si bien es cierto, Perú no tiene específicamente Perú no tiene aún el bagaje completo de lo que es una intervención psicológica forense. Estamos aún en crecimiento, pero ya se conocen algunos manuales y protocolos. Y estos 3 manuales o protocolos están en internet, los invito a revisarlos uno a uno, son muy buenos, muy resumidos y muy entendibles. Uno es el protocolo Michigan, otro es el protocolo NICH y el otro es el famoso protocolo SATAC. Estos protocolos permiten el abordaje adecuado de la declaración de la víctima, entrevista narrativa, evita realizar interrogatorios que contaminan o sesgan la información y permite identificar si la declaración contiene criterios de realidad para conocer que se traten hechos bíblicos. Vamos a hablar del protocolo de Michigan. Este protocolo es muy bueno porque ¿qué pasa? Miren, prepara el entorno de la entrevista, viene el psicólogo y se presenta. Viene la competencia legal y se le hace la competencia legal habla mucho de lo que es la verdad y la mentira. Los abogados podrán entenderme un poco mejor. Se le hace acá el ejercicio de lo que es una verdad y una mentira. Por ejemplo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Que Camila, quisiera hacer un pequeño ejercicio contigo. ¿Tú sabes qué es lo que significa una verdad? Entonces la menor me va a decir, no, bueno, una verdad es lo que pasó. Perfecto. ¿Y me podrías decir qué es lo que es una mentira para ti? Una mentira sería lo que no pasó. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría si yo te digo que las paredes de este ambiente donde estamos son de color rojo? ¿Sería verdad o mentira? Y entonces la menor me va a decir, obviamente, que es mentira, ¿no? En caso de no ser rojo. Esto es importante porque acá se ve la competencia legal y capacidad de discriminación de la examinada frente a lo que está diciendo o lo que va a poder decir. ¿Ya? Entonces es importante. Establece reglas base este procedimiento. Se completa el rapport con una entrevista de práctica, ¿no? Se le va hablando, se le pregunta a la menor, y cuéntame cómo vas en el colegio, cómo te está yendo, ¿te va bien, te va mal, cómo es que te va? Esto es rápido, pero y ahí poco a poco vas introduciendo al tema en específico y le haces la pregunta, ¿no? Me acabas de decir, bueno, sabes cuál es el motivo por el cual me visitas hoy día, cómo así es que llegaste hoy, y ya entro al tema. Y viene la narrativa libre, la menor me cuenta lo que pasó, se hace el interrogatorio clarificación. Esa palabra interrogatorio lo utiliza el protocolo, pero es un protocolo norteamericano, entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra interrogatorio. Ojo, no es interrogatorio. En este caso sería la declaración y la clarificación, ¿sí? Y 9, que es el cierre. Si se dan cuenta, es un proceso que dura 9 etapas, pero acá se da más importancia al establecimiento del rapport y del clima de confianza. Luego viene igual la clarificación después de la narrativa libre que me ha brindado el examinado. Esas etapas son muy bonitas, cada una tiene su definición. Créanme que nos tomaríamos todo un día por solo este protocolo, pero es importante que lo conozcan. Está el protocolo Nietzsche-Bustamante. Este es un protocolo muy bueno también. Bueno, este tiene sus orígenes a nivel alemán. Es un poco más frío y más duro, pero aún así sirve de mucho. Tiene 18 pasos. Por ejemplo, acá comienza la presentación de las partes y sus funciones, ¿no?
Importante que acá la cuestión de verdad y mentira también es importante como en el otro protocolo, la capacidad legal que tiene la persona. La construcción del rapport igual, la construcción del rapport es establecimiento de clima de confianza y se hace un muestreo del lenguaje. ¿Cómo se hace el muestreo del lenguaje? El muestreo implica ver la capacidad léxica del examinado. Si el examinado, por ejemplo, maneja términos como les dije, ¿no? Diligencia, eh, qué sé yo, una demanda, esas palabras a veces no las pueden entender. Tenemos que indagar. ¿Cómo se indaga esto? Preguntándole, por ejemplo, cuéntame, ¿con quiénes vives en casa? ¿Y qué haces en casa? ¿Qué hiciste hoy día en la mañana mientras te levantaste? Esto solamente toma 2 a 3 minutos y tenemos que cuidar que el examinado no salga de cuadro o de enfoque. Ahora, el muestreo del lenguaje es importante para conocer el bagaje del lenguaje que maneja. Perdón. Describir un suceso importante reciente. Eso también es importante. ¿Me quieres contar de algo que haya sucedido ahora último, en estas últimas semanas, en estos últimos días? Eso es importante. La primera narración explicativa del suceso alegado. Ahí ya vas entrando. Ya hay un suceso importante. Si el suceso importante reciente ha sido para esta persona, lo que se tiene que hacer es ya ahondar un poquito más y ser más incidente, ¿no? En lo último que ha pasado. Realizar preguntas aclaratorias también es importante, y como en el otro procedimiento, el protocolo en Michigan. Ahora, la explicación del último incidente, vale mucho decir que la explicación del último incidente tiene que ver con el último hecho violento. Entonces hay que aclarar ahí todo, qué, cómo, cuándo, dónde. Eso es importante. Si se dan cuenta, esa es la raíz. Si hacen preguntas abiertas complementarias sobre el último incidente, la narración del primer incidente también es importante. Si son 5 incidentes, el psicólogo tiene que tener en cuenta esos 5 incidentes y buscar el detalle de cada uno de estos. Ese es un proceso más largo, demora más, pero también es muy bueno y muy productivo. Las preguntas de indicio también sobre el primer incidente, las preguntas abiertas y cerradas complementarias. Como es un protocolo de origen alemán, es más frío, más seco y ya se dirige mucho a hacer preguntas cerradas, de orden cerrado para que te diga sí o no. Particularmente no comparto mucho esto, pero también es importante porque sirve en otros ámbitos. De repente en una evaluación a un perfil psicosexual o a una persona que esté denunciada por un delito contra la libertad sexual, ¿no? Entonces, preguntas de inicio sobre el primer incidente también está. Hay que hacer las preguntas aclaratorias de manera necesaria, las preguntas directas complementarias sobre el incidente también, planteamiento sobre preguntas conductivas sobre detalles importantes. Esto es importante, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué hiciste después de que te pasó esto la primera vez? Ya, la segunda vez me dijiste que en la primera hiciste esto, ahora quisiera que me hables que hiciste la segunda vez. Como que mantienes encuadrada a la víctima y es importante tenerlo también muy en cuenta. Eh, Invitación para que el aporte de cualquier otra información se estime oportuna, eso ya el psicólogo lo maneja para ver si hay alguna otra información de más, por ejemplo, decirle, ¿hay algo más que me quieras contar o decir? Y volver a un tema neutro, ¿no? Ya la parte 18 que les menciono acá es para que la víctima no se vaya con ese insabor de lo que te contó. Esa es la parte buena que tiene este protocolo, es que hace que te dice, bueno, ya me acabas de comentar esto y ahora, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento mejor, después de haberle contado. Perfecto. Bien, déjame decirte que si en estos casos tú has atravesado por esto, en otra situación, si te vuelve a pasar o no, sería bueno que avises. Siempre es bueno comentar a alguien, avisar a algún cercano sobre qué es lo que nos ha pasado, ¿no? Eso es como darle un consejo o una sugerencia, ni siquiera sugerencia, es como brindarle un soporte emocional a lo que ya declaró. Entonces, y ahí se le explica que va a pasar su evaluación psicológica. Aquí es donde quiero hacer mayor realce y es el que más se utiliza a nivel de Perú, ¿sí? Que es el protocolo SATA. He tenido muchos compañeros con los cuales trabajo que muchas veces me dicen, mire, el argot así en el trabajo me dicen, ya no utilice las figuritas, ya no le haga los dibujitos, porque eso se pierde tiempo, señor psicólogo. Hágale de frente, pregúntele qué es lo que pasó. Pero el protocolo SATA, que es una técnica y es la que más se utiliza a nivel de Perú,
¿sí? Es una de las técnicas más usadas y eso es lo que les voy a explicar ahora. A ver, sí, tenemos tiempo. A ver, la técnica del protocolo SATAC tiene 5 pasos. Uno es el establecimiento del rapport o la simpatía, que el protocolo mismo le llama, las identificaciones anatómicas, la indagación de tocamientos, el escenario del abuso y la clausura o cierre. ¿Qué tiene que ver esto? Miren, en la simpatía o el establecimiento del rapport, para niños específicamente, lo que hace el psicólogo es le dice, mira, acá tengo una hoja, vamos a decir que mi presunta víctima se llame Carlos. Mira, Carlos, yo tengo una hoja aquí. En esta hoja yo voy a dibujar un círculo. En ese círculo. A ver, Carlos, quisiera que me digas qué es lo que le falta a este círculo para que sea una carita. Entonces el niño que me va a decir, ah, ya, le falta ojos. Ojos, muy bien. A ver, ponle tú el ojo, le doy el lapicero, ponle el ojo, le pone el ojo. ¿Qué más le falta? Nariz, perfecto. ¿Qué más le falta? Una boca. Muy bien. ¿Y está feliz o está triste? Ah, está feliz. Muy bien, está feliz. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, Carlos, lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a este dibujo que has hecho. ¿Cómo le vas a llamar? Ah, le voy a llamar Carlos, es el niño, ¿no? Tú lo anotas y ya con este proceso, queridos amigos, estás rompiendo mucho en ese niño. Le estás dando un clima de confianza, un clima ávido. Por eso hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. No se trata de hacer por hacer. Esto tiene un sustento. ¿Para qué? Esto rompe el hielo con un niño. Y es importante tener la paciencia necesaria para poder hacer que ese menor en ese momento tenga la confianza que necesita. Estamos hablando de que un menor va a brindar un relato eh, que ha vivido y que no le ha gustado, definitivamente, ¿sí? Bueno, después de este dibujo que ven arriba donde dice Juan y Giovanna y hay un dibujo de una carita, lo que se hace es las identificaciones anatómicas, que es la que tienen ahí abajo. Si ven, hay una imagen de una mujer y de un varón, en este caso es un niño y una niña. El protocolo SATAC tiene para sus diferentes edades, tiene sus dibujos o sus figuras anatómicas, así les llamamos. Estas imágenes sirven para identificar las partes del cuerpo. ¿Cómo se le muestra a la menor o al examinado, no? Se le muestra y dice, para esto es necesario tener conocimiento específico del menor, por ejemplo, que mínimamente sepa identificar algunas partes de su cuerpo. Generalmente, si es un estudiante, es un niño que está yendo al colegio, tiene que estar entre primero, segundo grado de primaria y ya puede responder adecuadamente. Incluso hay niños de 3 a 4 años que sí identifican muy bien también sus partes. Pero importante es este lado. ¿Por qué? Porque las identificaciones anatómicas van a ayudar mucho también en la declaración. Ojo, se le muestran las imágenes y se le dice, a ver, primero quisiera que me digas, ¿qué imágenes te estoy haciendo ver o qué dibujos te hago ver? Ya, te dicen un niño y una niña. Perfecto, un niño y una niña. ¿Cuál es la que más se parece a ti? ¿La del niño o de la niña? Ah, ya, esta, la del niño, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es identificar algunas partes del cuerpo. Yo te voy a señalar con un círculo que es la parte y tú me vas a decir cómo es que tú le llamas. Entonces, le señalo, le hago un círculo en el ojo y el menor me va a decir ojo. Le señalo un círculo en la nariz, me va a decir nariz. Llego a las áreas genitales de igual forma, ¿no? ¿Qué pasa? Por el contexto en la región donde vivimos, nosotros hemos podido encontrar las diferentes formas en que los padres hemos enseñado de manera errónea a nuestros hijos. Y muchas veces el pene no se llama pene y la vagina tampoco se llama vagina. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque después esto sirve de incluso estrategia de la defensa para poder decir, bueno, pero técnicamente no refiere la palabra pene. Yo tenía una niñita de la selva anteriormente, fue hace unos años que me tocó y me dijo que a la parte de la vagina ella le conocía como sapo. Entonces, ¿qué pasa si yo como psicólogo recibo esa respuesta ahí y me dice, este es mi sapo? Ok, yo como psicólogo tengo que preguntarle y tengo la obligación de esclarecer por qué, bueno, si es sapo, tiene que tener alguna funcionalidad. ¿Y para qué sirve el sapo que me dices? Para orinar. Perfecto.
ya hay un criterio de funcionalidad y al menos estoy indagando ese aspecto. Importantísimo también. A manera de prevención es importante mencionar, un niño tiene que conocer las partes de su cuerpo con sus propios nombres, no cambiarle de nombre. Eso es importantísimo, ¿sí? Eh, Posterior a esta etapa de mostrarle las imágenes tanto del varón y la mujer, se viene la indagación de tocamientos y se le hace la siguiente pregunta. ¿Tú sabes qué partes de tu cuerpo, Carlitos, nadie debe de tocar? Esa es la pregunta que nos da el protocolo SATAC. Y el niño generalmente te puede decir, sí, nadie me puede tocar mi poto ni mi cosita, por ejemplo, ¿no? Ya. Y esa es una forma directa. Les hago un ejemplo ahora de una forma indirecta. Se le pregunta, Carlitos, cuéntame, ¿tú recibes abrazos, caricias, gestos que te gustan? Se le pregunta, ¿no? Eso es una forma. Y menor te responde, sí. Ah, ya, ¿me puedes decir quién te abraza, quién te... Ah, mi papá. ¿Y cómo te sientes cuando te abraza tu papá, cuando te abraza tu mamá? Bien, ¿y te sientes feliz como la carita que me mostraste al inicio? Sí, me siento feliz. Muy bien. ¿Y alguna vez has recibido caricias, besos o abrazos de otras personas que no te hayan gustado? Y es ahí donde el menor asocia felicidad, tristeza, es todo un proceso. Y si se dan cuenta, lo que el menor hace es decir, sí, pues existe una gran posibilidad de que el menor te diga, en caso de que haya padecido de algún tocamiento, que te diga, sí, me tocó tal persona y no me gustó, me sentí triste. Entonces ya el psicólogo ahí ya tiene su indagación de tocamientos. ¿Ya? Importante conocer esto. Posterior a ello, se va al escenario del abuso. Y me cuentas que estas caricias que no te gustaron, que te dio tal persona, no te gustaron y te hicieron sentir triste. Utilizo parafraseo. Y viene la etapa en que yo le digo, ¿dónde fue? ¿En qué parte? Habían personas. Y vuelvo de nuevo a lo que les hablé, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Pero de otra forma más específica con el protocolo SATAC. Esa es la funcionalidad de estos dibujos. Es la forma adecuada de manejar un caso por ejemplo, tocamientos indebidos, o que son espectros o que son situaciones complejas, porque solamente tenemos la declaración, porque es tocamientos. Entonces es importante en un niño utilizar este protocolo, y es el más recomendado en realidad. Y luego viene la clausura o el cierre, ¿no? Existen talleres específicos de todos estos protocolos, son muy buenos, particularmente he tenido oportunidad de poder llevarlos y créanme que ayudan mucho y contribuyen mucho a todo el bagaje. Por eso es que la entrevista única no se puede llevar a cabo con una persona que no esté preparada, no es un interrogatorio, porque podemos caer en interrogatorio, pero cuando caemos en interrogatorio estamos perdiendo mucha información y ojo, nos estamos alejando de la parte objetiva y científica que debe tener una entrevista única. Ahora vamos a hablar de los muñecos anatómicos. Miren, Ayacucho a la fecha no tiene muñecos anatómicos. Existen muy pocas regiones a nivel del país que tienen los muñecos anatómicos. Son herramientas, no son juguetes. He tenido experiencias en las cuales he escuchado colegas, no hago un mea culpa, colegas decir que si no habla el menor hay que sacarle los muñecos anatómicos. Los muñecos anatómicos son uno, como valga la redundancia, son muñecos que ayudan a que una persona pueda expresar de manera gestual qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha pasado. Pero, ¿qué pasa, no? Estos no son juguetes. Muchas veces las personas de a pie pueden entender lo que son juguetes, pero no. Estos instrumentos son herramientas, como su propio nombre lo dice. Son muñecos, es una familia completa donde el menor identifica al presunto agresor y hace el ademán con gestos, que es lo que le hizo esta persona. Se identifica a él mismo en el muñeco y identifica a su agresor. Este proceso es científico y ojo, lo que se tiene muy en cuenta y tienen que saber es que en la ausencia de una revelación, es decir, cuando el menor no ha brindado un relato, el psicólogo no le puede dar los muñecos para que haga eso.
Muchas veces, y eso ha pasado, y en la práctica clínica sucede, ¿no? Cuando a veces un psicólogo quiere decir, no, voy a ver si esta persona ha padecido algún tipo de abuso sexual, le doy 2 muñecos, ¿no? Y si el muñeco femenino lo coloca abajo del masculino es porque ha tenido algún tipo de exposición a nivel sexual. Eso es una afirmación que no es totalmente científica, porque no es hacerlo por hacer. Ahí estaríamos experimentando. Es científico, sí, pero no en su totalidad. Entonces hay que, en el ámbito forense hay que tener un relato del menor. Si el menor ya me contó que pasó así, ahí es donde yo puedo, como una forma de retroalimentar la información que me brindó verbalmente con los muñecos anatómicos. Y también existe un tema de que ayuda a que la persona no pueda de repente decirlo, pero lo puede hacer, incluso al momento de identificar a la persona que le ha agredido sexualmente. El uso más apropiado es una ayuda demostrativa, ¿no? Entonces se presenta después de la revelación, es decir, después de que el menor ha hablado del caso, ha contado lo que ha sucedido. La utilización está dirigida y limitada a mostrar solo lo que pasó. Entonces le dices, no, tú estabas echada y vino tu abuelito. ¿Y qué te hizo? A ver, acá tienes a tu abuelito y acá estás tú. ¿Qué pasó? Y todo eso queda registrado y grabado en la cámara GESEL. Se deben utilizar solo cuando el niño puede realizar la autorrepresentación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el niño puede representarse en un muñeco y puede representar a su presunto agresor en el muñeco igual. Uso de muñecos anatómicos tiene que ver también con el desarrollo cognitivo para verse fuera de sí mismo. El niño tiene que verse fuera de sí mismo, es decir, representarse en un muñeco, ¿no? Normalmente se desarrolla entre los 3 y 4 años, ayuda mucho a esa edad. Siempre se tiene que evitar la utilización de palabras tales como vamos a imaginar que tú eres él, o vamos a jugar con estos muñecos, o vamos a hacer de cuenta. Eso no se tiene que utilizar, ¿sí? Ahora, lo otro es que nunca se obliga al niño a utilizar los muñecos. Hay niños que no quieren, o hay niños que se van a poner a jugar también con los muñecos. Pues no son juguetes, son instrumentos. Estos son los muñecos anatómicos. Estos muñequitos tienen ropa. Ahí tenemos la imagen de un papá, de la mamá, de una niña y los abuelitos que están atrás. Generalmente es una familia. Esta es solamente la familia más corta que he podido yo tener acceso a una foto, pero incluso hay primos, hay tíos. Cada muñeco es como un ser vivo. Cada muñeco anatómico tiene bordado tiene sus áreas genitales, tiene todo de manera específica. Estos muñecos anatómicos son científicos, no se hacen por hacer. Esos tienen un carnet, vienen del extranjero con su sello, con su registro y con todo. No se hacen por hacer, son instrumentos muy, muy importantes que sí ayudan y contribuyen mucho. Así que es una de las metas también poder alcanzar que una cámara GESEL tenga también una familia completa, ¿no? Sería muy bueno y muy importante también. Bien. Viene la etapa posterior, ya esto acá voy a correr un poquito porque después de la entrevista única que ya se tuvo un relato, viene la evaluación psicológica. De acuerdo al requerimiento de la autoridad, se solicita la evaluación psicológica y se le aplica todo correspondiente a la guía que está publicada en la página necesaria del Ministerio Público en este caso. En casos de víctimas que ya cuenten con una evaluación psicológica previa por el mismo caso, es decir, ya le evaluaron psicológicamente por ese hecho, ya no se le debe hacer un nuevo pronunciamiento. Ya sería totalmente contraproducente realizar un nuevo pronunciamiento porque existe una probabilidad, como les digo, que haya recibido atención psicológica o médica y ya no esté de pronto esta afectación haya reducido de repente ya solo a una reacción ansiosa. La evaluación psicológica, miren, importante es saber que existen delitos como tocamientos indebidos, por ejemplo, que no dejan secuelas en el cuerpo, pero sí desde el punto de vista psicológico. Eso es lo que se hace en la evaluación psicológica, se determina eso. En este caso, los psicólogos realizan pericias para evaluar las consecuencias de la salud psicológica de la víctima, todo en torno al hecho violento. Ojo, al hecho violento. Existen abusos que no dejan marcas en el cuerpo, pero sí en el espíritu y hay datos que se obtienen en la entrevista en cámara GESEL y por las demás pericias psicológicas que sirven como indicadores. Cambios de conducta, cómo revela el secreto el niño, a quién se lo revela, etc. Todo sale de la entrevista única también. La entrevista psicológica forense es parte del proceso evaluativo donde se tomará en cuenta la expresión verbal y no verbal del entrevistado, ¿no? Esto lo dejo así para
una forma de poder indagar las secuelas de todo lo que ha contado, ¿no? Si hay todas esas consistencias e inconsistencias de un menor también al momento de brindar un hecho traumático. Quiero acotar algo más en esta penúltima diapositiva. Todo es importante, este proceso de entrevista psicológica forense va a hacer que nosotros podamos, como profesionales psicólogos forenses, poder nosotros recolectar la información, analizarla de manera exhaustiva y buscar las consistencias e inconsistencias en el relato de la menor o el menor que brinda una declaración. Y buscar la presencia de indicadores de afectación emocional, la existencia de síntomas asociados y la relación causal con los hechos denunciados. Todo es en torno al hecho. Ojo. Entonces, y buscar también las secuelas o también, ¿por qué no hablar de una posibilidad de que estas secuelas puedan manifestarse a largo plazo en esta presunta víctima? ¿Sí? Bien, eso es todo en cuanto a la entrevista. Ahora quisiera que me hagan todas sus preguntas. Estoy llano a poder responderles todo lo que puedan ustedes preguntar. Tenemos exactamente 20 minutos para poder responder todas las preguntas. A ver, los escucho. Doctor, Sí, ¿qué tal? Dígame. disculpe, mi pregunta sería en el punto del tema de suspensión de la entrevista única, en el cual había un punto que decía que uno de los motivos que se suspendía era porque de repente el entrevistado eh, tenía, digamos, deseos de ir a los servicios y se suspendía. Entonces, la suspensión es para otros días posteriores. ¿Cuánto tiempo es que se suspende? Quisiera que me aclare esa parte. Ok. Bien, a ver, ¿qué pasa, no? Sucede de que muchos, a veces en niños, más que nada menores de 10 años, pasa de que están dando la declaración, o están brindando la declaración y dice, quiero ir al baño, ¿no? Y el menor sale o corriendo del ambiente de entrevista y pasa de que ya aquí se pierde mucho el tema de la validez de lo que está haciendo, porque este menor posiblemente va a tener que va a requerir alguna ayuda para ir al servicio higiénico, no va a saber dónde está ubicado el servicio higiénico. Los psicólogos no estamos permitidos para abandonar la sala de entrevista. Los psicólogos nos quedamos en el ambiente de entrevista. Si el menor sale del ambiente de entrevista, nosotros no podemos seguirlo. Eso es así, está estipulado de esa manera. Entonces, lo adecuado sería que ya se suspende en ese momento una vez que el menor salió del ambiente de la entrevista, porque puede ser materia de objeción posterior a que el menor salió y estuvo la mamá y la mamá le dijo, hijo, tienes que decir esto más. Entonces ya está contaminando la declaración del menor. Entonces, suele suceder, a ver, de 100 veces que pueda pasar una entrevista única, pueden suceder 2. Puede suceder. Entonces, lo adecuado sería suspenderlo. El tiempo, lo más necesario posible es que una declaración por un presunto delito contra la libertad sexual sea en el tiempo menos posible. Ya sería competencia del fiscal y de las partes poder planificar, o si no, también el detalle podría ser unos 15 minutos para que este menor, ojo, bajo la percepción también del fiscal, que se pueda dar una forma de que el menor realice sus necesidades y de manera inmediata retorne al área de entrevista, pero sin haber tenido mucha exposición a terceros. Eso es muy importante. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, entonces podría ser de que se retome de inmediato si es que no se demora mucho, porque si
por A o B demora unos días, yo creo que también el menor va a estar expuesto, ¿no? A terceros y que pueden influir de alguna manera en su declaración. Es razonable, incluso hay estudios. Miren, yo he tenido niños que hasta con la mirada de papá y mamá ya no quieren hablar al retornar a la sala. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y de manera específica estar atentos, ¿no? Y siempre prever el espacio para ver. Entonces, antes de que ingrese el menor a sala de entrevista, ya tiene que haber estado, como decía, ¿no? Los criterios antes de, el menor tiene que estar emocionalmente al menos ávido para brindar una declaración y mínimamente se tiene que ver el aspecto, eh, de que haya comido bien, haya dormido bien y haya hecho sus necesidades básicas. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta más? Vamos, pregunten. Hay un punto que me olvidé mencionarles con respecto a la declaración ampliatoria. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, la figura de entrevista única en cámara GESEL es una declaración única, pero existe una posibilidad de que porque uno, por mal manejo del psicólogo, hay que decirlo como tal, o por una mala forma, mala intervención, sin técnica, sin método, o incluso por una declaración que no brinde mucha información, el juez está en la capacidad o en la potestad de solicitar una declaración ampliatoria. Eso está estipulado en el artículo 19 de la ley 3036-4. Quien puede solicitar esto es el juez. El juez lo solicita y al momento de realizar la diligencia ya el psicólogo tiene las preguntas que tiene que hacer. Y obviamente son preguntas que el psicólogo no ha hecho en la entrevista primigenia, o sea, en la primera entrevista única. Porque nuevamente, sería revictimizar a la menor. Entonces, para evitar eso, lo que se hace, para cuidar este hecho o esta revictimización que no se dé, es importante ya tener un bagaje de preguntas aclaratorias, ¿no? Entonces, eso sí, y sí se puede realizar, está estipulado en la ley. Eso es en cuanto a la ampliación. También hay que tener en cuenta un dato actual que les estoy brindando, es de que ya actualmente ha cambiado mucho esta concepción, ya las entrevistas únicas ya no van a ser tan valoradas como prueba anticipada, perdón, como prueba preconstituida. Ahora van a ser valoradas como prueba anticipada. Entonces ya reduce el tiempo, todo lo que es la prolongación del tiempo en un proceso de investigación por delito contra la libertad sexual y ya tiene que hacerse de diferente manera. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener a la mano esa casación que existe y leer mucho lo que es la jurisprudencia. ¿Por qué? Si nosotros tenemos en cuenta que ya va a ser como prueba anticipada, ya tenemos que ver que esa menor va a tener que declarar ahí sí o sí todo. Entonces el psicólogo también tiene que estar muy preparado para realizar esta diligencia, al igual que la coordinación del fiscal, el psicólogo y todo lo que tengan que realizar para que una diligencia de este tipo no tenga errores y no conlleve a la pérdida del caso en sí, o al esclarecimiento de los hechos en realidad, ¿no? Eso es importante que quería mencionarles. ¿Tienen alguna pregunta más que tengan, que quieran que les aclare? Licenciado, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas noches, adelante. Mire, en cuanto a la estructura de la entrevista única, quería saber si existe alguna directiva, reglamento o algo parecido que señale que el relato que se obtenga del menor sea de forma cronológica, ¿no? Porque lo que he observado en las transcripciones de las entrevistas en cámara GESEL es que el orden no es cronológico, ¿no? Empiezan tal vez desde la agresión y después pasan a circunstancias precedentes, es decir, cómo ocurrió, cómo empezó, y realmente cuando uno empieza a leer o a ver la entrevista, no se siente que sea cronológico, ¿no? Y un poco que pierde la consistencia en ese sentido. Y eso es lo que he visto en la mayoría de las entrevistas.
Quería preguntar si existe alguna directiva que diga que debe ser cronológico, ¿no? Y también he visto una falencia en cuanto a las fechas. Generalmente, como las víctimas son menores, no recuerdan las fechas exactas, ¿no? Y, y es muy perjudicial esto para un proceso penal. Por eso decía, ¿no? Al inicio, y tiene que ver con esto de la cronología, ¿no? Al inicio del relato yo creo que debería definirse bien cuándo y dónde ocurrió primero, ¿no? Y hacer un relato cronológico. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Y por eso la pregunta iba si hay alguna directiva o simplemente no está previsto esto y ya es a criterio del psicólogo. Esa era mi pregunta. Gracias. Y bien, gracias por la pregunta, en realidad es muy buena. ¿Sabe por qué? Mire, acá influyen muchos factores. El primer factor que va a interferir en esto es la preparación del perito psicólogo que esté a cargo de la diligencia. Ahora, eso tiene mucho que ver con el manejo de cómo vamos a obtener información. Ese es un punto. Viene el otro punto que es la capacidad de la víctima. O sea, si la capacidad cognitiva de la víctima permite obtener datos relevantes en cuanto a fechas de manera cronológica, desde el primer evento hasta el último evento violento, genial, sería muy bueno. Pero créanme que en la práctica los menores vienen a contarte de 5 hechos o 4 hechos, pero ellos incluso muchas veces llegan a confundir y de manera cronológica incluso contarte de lo que hicieron en el primer evento, lo hicieron en el cuarto evento violento. Entonces, importante es cómo se maneja. No existe, lastimosamente, una directiva específica que hable sobre cómo puede conllevarse un relato de un menor, pero sí está el punto en lo que manejan los protocolos. Los protocolos que les dije, el Nietzsche, el Bustamante, el Michigan y el SATAC, que habla de que por ser, esta declaración, por ser de naturaleza abierta, hace que todo esté desordenado y el psicólogo en la etapa de clarificación ordene estos hechos. Ahora, si el psicólogo en ese momento, por diferentes factores, pueda estar o se le haya ido alguna pregunta, están los observadores detrás del vidrio y son los que tienen que tomar en cuenta, y ojo, el fiscal, o en este caso el encargado, o si eres abogado de la parte imputada o agraviada, estás presente ahí, tiene que decirle, quisiera por favor que ordene de manera cronológica los hechos, y esta pregunta puede ser transmitida al psicólogo. O sea, eso es importante, en realidad es el manejo. Es complejo manejar esto del orden cronológico de los hechos, lo he hecho de manera específica, he intentado hacerlo muchas veces, pero en menores de 12 años es levemente complejo, es un punto aparte. Como digo, interfiere en el manejo del psicólogo, interfiere también el manejo, la capacidad cognitiva del menor. Pero hay que tener en cuenta de que todos los operadores también tienen que estar llanos a estar atentos. Y si quieren un orden cronológico también, porque existen momentos en que sí se puede ir ordenando eso. De repente no tanto así como les mostré el cuadrito de las fechas, de cómo, cuándo, dónde, y de repente el punto de las edades de cómo pueden responder los menores, pero se puede lograr algo, ¿no? Entonces, el orden es imperativo, tiene que estar ahí. La mejor forma de obtener un relato ordenado y conciso depende mucho del que dirige también la entrevista, y eso es responsabilidad también del psicólogo. Si en caso, como digo, se puede pasar, porque es una entrevista abierta, puede pasar, el fiscal puede pedir, mediante el aparato que nos comunica en la sala de entrevista como en la observación, pedir un orden cronológico, ¿no? Entonces, ya el psicólogo tiene método para poder realizarlo. En cuanto al relato, es eso. Como el relato es abierto, no está dirigido, va a tener mucha información. Y el psicólogo tiene que captar esa información para construir o hacerlo consistente, como refería el participante, la participante, hacer consistente lo que está pasando. Ahora, tampoco se trata de que, porque incluso cuando hay muchos hechos en una sola denuncia, también está el tema de que la presunta víctima caiga en contradicción. Entonces también es importante el orden cronológico también de los hechos. Yo tuve una menor en algún momento que me decía que le habían abusado de esta menor que les mencioné 5 veces. Y en la primera vez yo había notado que le había abusado en la mañana cuando no estaba la abuelita. A la repregunta,
ya en la etapa de clarificación, la menor me responde que no había sido en la mañana y que había sido en la tarde. Entonces ya estamos viendo que pierde consistencia el mismo relato de la menor. Entonces eso es importante por eso, ¿no? Entonces, no existe la directiva, pero sí hay que estar muy acuciosos. Los participantes no solamente van a sentarse ahí, desde el psicólogo, el fiscal, los fiscales, todos participan del procedimiento porque es de carácter único. Entonces hay que tener en cuenta que va a ser la única oportunidad también. Esa sería en cuanto a mi aporte. Doctor, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. ¿qué pasa si en la ampliación de la entrevista no se logró obtener las respuestas que se requerían? ¿Se podría volver a practicar la entrevista? A ver, ¿qué pasa, no? Si ya no hay una... A ver, ya se pidió una ampliación y al momento de yo obtener la declaración ampliatoria ha sido muy dispersa, no se logró el objetivo, ya la decisión es a nivel judicial, pero el detalle está en que ya no se puede volver a solicitar una nueva ampliación, porque las respuestas lo más probable es, a ver, existe, al menos para el lado de psicología, los psicólogos tenemos consecuencias después de un relato emitido. Cuando un menor relata un hecho traumático, viene después el tema de la acomodación, de lo que le pasó, más o menos el menor está en una situación de tratar de entender o asimilar lo que pasó. La familia interviene ahí. Mientras más tiempo pase del hecho violento hacia lo que demore el proceso judicial hasta la obtención de justicia, ese menor va a ser bombardeado, si cabe el término, por sus familiares y allegados, incluso se va a ver alterada la declaración que ha brindado. Yo he tenido menores que hemos ido incluso a audiencias y ya no quieren continuar, incluso dicen, sí, todo lo que dije fue mentira, lo dije ese momento porque estaba asustado. Entonces, y ya existen factores que intervienen en la declaración, pero ojo, si ya no se obtiene ahí en la declaración ampliatoria la información necesaria, lo que se puede hacer como una alternativa es una evaluación psicológica forense del estado de salud mental en ese momento de la persona o la presunta agraviada. ¿Por qué? Porque ahí se va a determinar si hay un síndrome de acomodación, si hay es una persona que está teniendo miedo o está cansada o está de repente, de pronto, simplemente ya no quiere hablar o ya no quiere decir nada, algo está sucediendo con su comportamiento. Eso podría nutrir más incluso la teoría de caso. Podría hacer entender de que esta presunta víctima está siendo de alguna u otra forma presionada para poder cambiar su relato, que suele suceder. Lo que pasa es que el espectro de abuso sexual es muy amplio, pero hay que tener en cuenta de que si no brinda la declaración, no es el único mecanismo. Hay otros mecanismos donde también se pueden, de manera fehaciente y científica, se pueden determinar algunos indicadores, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver. Importante hacer también ya mención, para ir terminando, nos queda un minuto. Las evaluaciones psicológicas forenses incluyen un pronunciamiento en relación a lo que la examinada brindó, la declaración que brindó. Los indicadores se determinan, estos indicadores de afectación psicológica se determinan en todo el proceso, desde la entrevista única hasta la evaluación psicológica. En la evaluación psicológica se clarifican más esos indicadores. Y es importante mencionar que estos indicadores van a perdurar. Ahora, no toda víctima reacciona de manera específica a un evento, o sea, no todos van a reaccionar de manera equitativa o igual.
todos reaccionan de diferente manera. Existen abusos sexuales que se manifiestan después de 20 años. Existen. Entonces, la sintomatología también existe, que existe una posibilidad de que se pueda manifestar después. Pero hay indicadores a priori que sí se pueden identificar. Entonces, eso es importante también tener en cuenta. No porque en un momento que dio su declaración y tú, el psicólogo te dice está afectada, o perdón, te dice no, no está afectada. Eso no quiere decir que no haya pasado. Existe una posibilidad y el psicólogo se va a encargar de determinar el factor de riesgo, vulnerabilidad, la probabilidad de que esta persona pueda tener algún otro tipo de indicador o sintomatología. Es importante tener en cuenta eso, ¿sí? ¿La declaración es importante? Sí. En la declaración indagatoria, o al menos la declaración que encontramos en esta persona, sirve para determinar la congruencia ideoafectiva de qué es lo que le pasó a la víctima con lo que está contando. Si realmente es congruente o no lo que dice con lo que siente en ese momento. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, estimados participantes, les agradezco mucho su participación. Yo muy llano a contestar todas las preguntas que tengan. No sé si hay algo más o Sí, ya doctor, para ir una cerrando. consulta, una preguntita. Dígame, Quería dígame. saber, en la cámara GESEL está, bueno, se puede hacer la entrevista única, eh, menores de edad o o tienen una edad promedio, digamos, o límite. Ah, ya. Bien, lo que estipulado está es de que mayores de 3 años puedan pasar una entrevista única. Sin embargo, depende mucho en el momento. Por ejemplo, existen menores de edad de 2 años con 9 meses, 2 años con 10 meses, que de alguna u otra manera tienen un desarrollo del lenguaje superior al normal esperado y pueden brindar un cierto tipo de declaración, pero no necesariamente va a ser tomada en cuenta. De eso, acá tiene que ver mucho también el manejo del psicólogo y decirle al psicólogo, bueno, yo le encuentro el desarrollo maduracional de este menor es superior, su lenguaje es entendible y comprensible, se realiza. Pero lo adecuado sería practicarle la toma de declaración a partir de los 3 años, porque el cuadro sugerente también que les muestro está sustentado en un estudio de desarrollo cognitivo. Entonces, el desarrollo cognitivo específicamente, como nosotros trabajamos con ciencia, no podemos trabajar sobre lo que a mí me parece que es. Entonces, la ciencia dice que desde los 3 años en adelante ya una persona al menos puede brindar ciertas frases o palabras o emitir frases que comuniquen algo de los 3 años en adelante. Pero si se puede intentar y se puede realizar, claro que sí. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no realizarlo? Pero es importante también tener en cuenta el desarrollo evolutivo del examinado. Y en todo caso, Sí. es desde los 3 años, ¿hasta qué edad más o menos? Ahora ya por la modificación de la ley y todo eso es hasta cualquier persona que padezca algún tipo de violencia desde los 3 años en adelante. Ahora, determinar, por ejemplo, si hay una limitación cognitiva en casos de personas que tengan 83 años, 90 años, se realiza el mismo procedimiento. Se indaga si la persona se encuentra ubicada en tiempo, espacio y persona, en casos de violencia física, por ejemplo, ¿no? Lesiones, vamos a suponer que se pide entrevista única, se realiza y hay que ver también si la persona está ubicada en tiempo, espacio y persona, si no tiene alguna demencia o está padeciendo de algún tipo de alteración cognitiva o disminución de la capacidad cognitiva, ¿no? Por eso es que la entrevista única viene de la mano con una evaluación psicológica, porque la evaluación psicológica va a ayudarte a determinar capacidad de coordinación, movimientos, capacidad cognitiva, pensamiento, lenguaje, inteligencia y capacidad, bueno, el tema de la personalidad o la afectividad del área social también. Entonces, por eso es que es conjunto. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ya, muchas gracias, doctor. Bien, listo. Una duda justo de lo que usted acaba de decir en los menores o niños que tengan alguna discapacidad mental, o sea, también pasan por cámara GESEL. Lo que se tiene que hacer, sí, o sea, todas las personas que en cuanto se solicite pueden pasar un procedimiento de entrevista única. El detalle está en que el psicólogo tiene que, a ver,
advertir al fiscal o al señor fiscal que esa persona tiene alguna posible limitación. Entiéndase que el examinado llega y nosotros no es que tengamos un escáner y digamos, bueno, él tiene retardo mental, entonces no me va a brindar declaración. ¿Y qué tal si lo hace? Porque existen casos de retardo mental leve que pueden brindar declaraciones. Entonces, ya, primero está el examen clínico, que es lo que los psicólogos hacemos al momento de tener contacto con la víctima. Es por eso que a veces, al momento de tener el primer contacto con la persona que va a declarar, lo que nosotros hacemos es preguntarle su edad, algunas cosas básicas para saber si esta persona está ubicada o no. De no ser así, se le advierte al fiscal y de ser necesario o se le pide, por ejemplo, la presencia de un intérprete si es una persona que tiene una limitación para comunicarse de manera verbal, o se le solicita también el aspecto de la presencia de un intérprete en caso de no manejar la misma lengua materna, o también el aspecto de que esta persona pueda comunicarse de otra manera. Ahora, es importante tener en cuenta eso, porque también como es un procedimiento legal, estos intérpretes y estas personas que participan tienen que ser certificados y calificados para eso. No se puede realizar por una persona, a veces puede pasar, ¿no? No, que pase el instructor, como el instructor maneja quechua, que lo haga, no es así. Eso podría también traerse abajo todo el trabajo realizado, ¿no? Entonces es importante. La, la cámara GESEL, la entrevista única, es un procedimiento que no está limitado a nadie, pero lo básico es que la persona llegue a comunicar al menos lo que tiene que comunicar, o al menos de manera específica lo necesario, ¿no? Capacidad verbal, comprensión verbal, las capacidades cognitivas necesarias para brindar una declaración. Si yo tengo una persona, por ejemplo, con algún trastorno neurológico o un autismo severo o moderado, no me va a dar información, pero yo tengo que, como psicólogo, para pronunciarme frente a eso, tengo que tener la certificación y la certeza de que esta persona, por ejemplo, un carnet CONADIS, y es por eso que muchas veces, y eso es antes del procedimiento de entrevista única, se le solicita a los señores fiscales la carpeta fiscal y se le solicita también la denuncia mínimamente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se pueda tener un bagaje, un conocimiento general de todo ello y de ser necesario pedir la acreditación necesaria de esta persona que pueda tener algún tipo de discapacidad. Doctor, una última pregunta. Gracias, doctor. De nada, dígame. Digamos, si Hola. aló, Sí, dígame. le quería preguntar si es que, digamos, usted indicó de que en el procedimiento de la entrevista única con cámara GESEL se encontraba el psicólogo forense con el agraviado, en este caso de repente un niño, pero este niño es quechua hablante. En todo caso, en la entrevista única tendría que también estar presente el intérprete. Claro, en la sala de entrevista, si ya está el psicólogo y el niño maneja el idioma quechua, se le solicita al intérprete participar. El psicólogo, el intérprete y la presunta víctima o el agraviado, ¿no? Los tres participan. Ojo, el intérprete no puede hacer preguntas como él desea. El psicólogo le manda la pregunta al intérprete y el intérprete traduce la pregunta al señor y viceversa. Pero el canal es ese. Y tienen que estar presentes, ¿no? Ya, doctor. Gracias. Bien. Muy bien, estimados participantes, les agradezco mucho, ya son 9:08, les agradezco mucho la participación y bueno, espero contar con ustedes en alguna otra oportunidad. Cualquier información, les he mandado el PPT a la institución para que les pueda compartir. De igual forma, bueno, estoy para servirles. Mis datos están consignados en el flyer del evento y cualquier cosa, con toda confianza, pueden escribirme al correo electrónico o también al número telefónico. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches.